Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén bien. Lamentablemente, hace unos días murió uno de los mejores jugadores, si no es el mejor, en la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, así que decidí que era momento de hacerle homenaje mostrando la trayectoria de su carrera futbolística, así que bienvenidos, esto es, Fútbol Records. Diego Armando Maradona nació un 30 de octubre de 1960 en Lanús, Argentina. Su familia, originaria de Esquina, provincia de Corrientes, estaba afincada en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, localidad ubicada en el primer cordón de la zona sur del conurbano bonaerense. Desde los primeros momentos en que jugó a la pelota, se inclinó a la práctica del fútbol ofensivo. Si bien desarrolló su juego en un potrero de Fiorito denominado Las Siete Canchitas, su primer contacto con el mundillo del fútbol se produjo en 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del Club Argentinos Juniors. Los Cebollitas era el nombre del equipo de la clase 1960, creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 1973 y 1974, ya que los equipos no se podían anotar bajo el nombre de la institución. El equipo ganó ese torneo y el campeonato de la octava división en 1974, y el plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 años, edad en la que Argentinos podía ficharlos en la Asociación del Fútbol Argentino. Comenzó a ser conocido por los simpatizantes de Argentinos Juniors, ya que durante el entretiempo de los partidos de la primera división los entretenía haciendo malabares con la pelota. Su debut en la primera división argentina se produjo el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años de edad, por un partido del Campeonato Nacional, oportunidad en que su equipo Argentinos Juniors perdió ante Talleres por 1-0 de local. Al mes siguiente, el 14 de noviembre, convirtió su primer gol en un partido frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Esa tarde convirtió otro tanto más. A pesar de haber jugado varios partidos para la selección durante ese año, en 1978 César Luis Menotti no lo convocó para jugar el Mundial debido a su juventud. Jugando con la camiseta de Argentinos Juniors, se consagró el máximo goleador de los torneos Metropolitano 1978, Metropolitano y Nacional 1979, Metropolitano y Nacional 1980. Esto le otorgó un récord en el fútbol argentino, es el único jugador que ha conseguido consagrarse goleador del torneo en 5 oportunidades. Además, Argentinos consiguió el primer subcampeonato de su historia en el Metropolitano de 1980, el ganador fue River Plate. El 26 de agosto de 1979 fue el debut del seleccionado en el Mundial Juvenil, frente a Indonesia, que terminó con un triunfo para los argentinos por 5-0. Le siguieron dos triunfos que les permitieron ganar el grupo, 1-0, el 28 de agosto, frente a Yugoslavia y 4-1 frente a la selección polaca el día 30. La selección albiceleste se clasificó a la final tras ganarle en los cuartos de final a Argelia por 5-0, partido en el que no jugó Maradona, y a Uruguay por 2-0 en las semifinales. La final se disputó el 7 de septiembre en Tokio frente a la Unión Soviética, finalizando con un triunfo argentino por 3-1. Maradona convirtió uno de los goles y fue elegido el mejor jugador del torneo. Maradona quería ser transferido a Boca Juniors, un club que pasaba por una mala situación económica y no se encontraba en condiciones de comprar su pase. Finalmente fue cedido a préstamo por 1 año y medio a Boca, club que se reservaba la opción de compra 31. El contrato se firmó el 20 de febrero y debutó 2 días después, nuevamente frente a Talleres. A diferencia de su debut con Argentinos, esta vez se desquitó y, con 2 goles suyos, Boca superó a su rival por 4-1. Maradona jugó ese partido infiltrado, ya que durante el último entrenamiento con Argentinos había sufrido una molestia muscular en su pierna derecha. Sin embargo, continuó jugando hasta que el 8 de marzo se le detectó un pequeño desgarro, que lo alejó de los estadios hasta el 29 de ese mes. Días después de su recuperación, el 10 de abril, jugó su primer superclásico frente a River, en la Bombonera. El partido se disputó una noche lluviosa y terminó con el triunfo de Boca por 3-0, con 2 goles de Miguel Brindisi y uno de gran calidad de Maradona, en el que dejó por el piso a Fillol y Tarantini con sucesivos amagues y gambetas. En sus primeros meses en Boca, Maradona sufrió varios inconvenientes.
En un principio la relación con Silvio Marzolini, al igual que con muchos de los entrenadores que lo dirigieron, no era del todo buena ya que no le brindaba las mismas prerrogativas que poseía en Argentinos, y tenía ciertas exigencias, en cuanto a concentraciones y entrenamientos, que Maradona no soportaba. En esa temporada, Boca se consagró campeón del torneo. La preparación para España 82 incluyó una concentración de 4 meses. Antes de comenzar el Mundial, el pase de Maradona al Barcelona ya se había concretado, por lo que en España existía mucha expectativa por el rendimiento del jugador argentino. Esa misma expectativa existía en la Argentina con la selección, ya que los logros obtenidos en el Mundial anterior y en el Mundial Juvenil entusiasmaban a los fanáticos del fútbol. El seleccionado argentino debutó el 13 de junio frente a Bélgica, en Barcelona. El primer partido terminó con una derrota por 1-0 en el estadio Camp Nou, en Barcelona. El segundo partido fue un triunfo por 4-1 frente a Hungría, donde convirtió sus 2 primeros goles mundialistas. El triunfo por 2-0 frente a El Salvador, por el último partido del Grupo C, significó la clasificación de la selección argentina a la segunda ronda. La segunda ronda se encontraba constituida, en ese entonces, por una fase de 4 grupos cuyo ganador clasificaba a las semifinales. El Grupo 3 estaba integrado por la Argentina, Italia, quien se adjudicó el torneo, y Brasil. El primer partido se disputó el 29 de junio, y fue una derrota por 2-1 frente a Italia. El segundo y último partido fue otra derrota por 3-1 frente a Brasil, encuentro en el que Maradona fue expulsado tras pegarle una violenta patada a Batista. De esta forma Argentina fue eliminada del Mundial, defraudando las expectativas que existían en el país. El primer partido oficial de Maradona con el Barcelona fue el 4 de septiembre de 1982, donde, pese a que convirtió un tanto, su equipo cayó con Valencia por 2-1. En diciembre de 1982, habiendo disputado 13 partidos de la liga y marcado 6 goles, se le detectó una hepatitis, por lo que debió abandonar los campos por 3 meses. El Barça tuvo un excelente rendimiento en las copas domésticas, ya que el 4 de junio de 1983 ganó la Copa del Rey en Zaragoza frente al Real Madrid por 2-1. El 26 de ese mismo mes ganó la Copa de la Liga, también frente al Real Madrid, siendo Diego Maradona el autor de un gol en cada uno de los 2 partidos de la final. En la temporada siguiente recibió una entrada de un jugador del Athletic de Bilbao, quien hizo que el Diego deba ser operado. Al volver de la lesión se enfrentó en la final de la Copa del Rey nuevamente ante el Athletic contra dicho jugador. El club culé quedó como subcampeón y al final del encuentro Maradona enfrentó a dicho jugador generando una batalla campal y muchas sanciones para los jugadores, en el caso de Maradona, de 3 meses. Esa sanción que lo alejaba de los terrenos de juego españoles hasta diciembre de 1984, fue una de las razones que empujaron al presidente del Barcelona, José Luis Núñez, a aceptar una oferta del Napoli para traspasar al argentino. La presentación en el Nápoles fue el 5 de julio de 1984. En la temporada anterior el equipo había evitado el descenso por 1 punto, por lo que los aficionados estaban entusiasmados por la llegada del jugador. En la temporada 1986 el Nápoles consiguió la 3ª posición en la liga ganada por la Juventus, logrando un lugar en la Europa League. Ya para 1986, la Argentina tenía un nuevo técnico, Carlos Bilardo. El primer partido en el Mundial se disputó frente a Corea del Sur el 2 de junio. Fue una victoria por 3-1, con 2 goles de Jorge Valdano y 1 de Oscar Ruggeri. El segundo partido fue contra los defensores del título, Italia, el 5 de junio en la ciudad de Puebla. El encuentro finalizó 1-1, con un gol de Maradona en el minuto 34 del primer tiempo. El tercer y último partido de la fase de grupos fue contra Bulgaria el 10 de junio, nuevamente en el Olímpico. La victoria por 2-0, un gol de Valdano y otro de Jorge Burruchaga, le permitió obtener la primera posición del Grupo 1 y clasificarse para octavos de final. Durante esta fase, tanto Maradona como Valdano criticaron a las autoridades de la FIFA por programar partidos al mediodía, pues si bien este horario era funcional a la transmisión televisiva, las altas temperaturas podían afectar la salud de los jugadores. En los octavos de final debían enfrentarse con Uruguay, en el clásico duelo rioplatense, el 16 de junio en Puebla. La selección charrúa se había clasificado como mejor tercero, en el grupo 5, por lo que en un principio parecía un partido accesible a pesar de la presencia de Enzo Francescoli. Sin embargo, Argentina ganó solo por 1-0, con gol de Pedro Pascucci.
En los cuartos de final debió enfrentarse a Inglaterra, en el partido más recordado de la carrera de Maradona. El partido tenía además connotaciones extrafutbolísticas, ya que 4 años antes se había producido la Guerra de las Malvinas, lo que también produjo incidentes en las tribunas entre simpatizantes argentinos e ingleses. El partido, jugado el 22 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, contó con 2 de los goles más recordados en la historia de los mundiales, conocidos popularmente como el gol del siglo y la mano de Dios. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, le va a tocar para Burruchaga siempre Maradona. Genio, 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 Asiuti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible. Se va entre 3, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, falta el 3, intenta ¡gol! ¡Gol! La semifinal fue el 25 de junio frente a Bélgica, también en el Azteca. Los belgas habían alcanzado esa instancia tras clasificar como mejor tercero en Grupo 2, vencer a la Unión Soviética en octavos de final y a España por penales en cuartos. El partido resultó menos complicado de lo esperado. Un triunfo por 2-0 con 2 goles de Maradona. La final, jugada nuevamente en el Azteca, fue contra Alemania Federal el 29 de junio. El encuentro comenzó bien para los argentinos. José Luis Braun, que tenía luxado el brazo derecho, convirtió el primer gol a los 23 minutos y Valdano amplió la ventaja a los 55. Sin embargo, 2 goles de cabeza, uno de Rummenigge a los 74 y otro de Boyer a 10 minutos del final, empataron el partido. 3 minutos después del gol de Boller, Maradona, rodeado por 3 alemanes, maniobra y coloca una asistencia imposible a Burruchaga, quien convierte el tercer y último gol del partido. Fue la única vez que Argentina le ganó a Alemania en un mundial. Con esta victoria por 3-2 Argentina conseguía su segunda Copa del Mundo, y Maradona, como capitán, fue el encargado de levantar la copa. Al regresar del mundial en México, Maradona inició una excelente temporada con el Napoli. Tras el histórico tercer puesto conseguido la temporada anterior, el equipo se había motivado para superarse. En esa temporada consiguieron el primer scudetto de la historia de la institución, y además ganaron la Copa de Italia. La combinación Scudetto y Copa Italia fue un logro que solo habían podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos clubes del norte de Italia, que mantienen una sorda e histórica disputa con los del sur. Maradona convirtió 10 goles en la Liga y 7 en la Copa, que el Nápoles consiguió tras ganar los 13 partidos disputados. Después de conseguir un Scudetto y la Copa del Mundo, Maradona se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo. En la cuarta temporada, el Nápoles se ubicó en la segunda ubicación, a 3 puntos del puntero, y Maradona se consagró como goleador con 15 tantos. Muchos acusaron al equipo de vender el torneo, debido a las presiones de quienes manejaban las apuestas clandestinas. La temporada 1989 fue muy exitosa para el Nápoles. Nuevamente consiguieron el segundo puesto en la liga, a 11 puntos del campeón, el Inter de Milán. Sin embargo, el logro más importante llegaría en el plano internacional, al conseguir el primer título internacional del club, la Europa League. La final fue disputada contra el Stuttgart, donde ganaron por un global de 5-4. La temporada 1990 también fue memorable en la historia del club. El Nápoles conseguiría su segundo Scudetto. A 2 fechas del final, tanto el Nápoles como el Milán se encontraban en la primera posición con 47 puntos. En esa fecha el Nápoles venció 4-2 al Bologna, mientras que el Milán fue derrotado por 2-1 por el Verona. En la última fecha, aunque solo debían empatar para quedarse con el título, los azzurri vencieron por 1-0 al Lazio, consiguiendo el Scudetto. Tras el Mundial de México, la selección argentina no había podido mantener la supremacía futbolística. En la Copa América de 1987 había obtenido el 4º puesto, mientras que en la de 1989 quedó en tercer lugar. A pesar de esto, la selección había arribado al centro de entrenamiento que utilizaría como base en el Mundial 1990 en Italia, ubicado en las afueras de Roma, con la intención de repetir la actuación anterior. La clasificación de los albicelestes como mejor terceros produjo el encuentro en octavos de final con Brasil. El encuentro, jugado el 24 de junio en Turín, fue dominado ampliamente por Brasil, hasta que en el minuto 80 Maradona asiste a Claudio Caniggia, con caño incluido, quien convierte el gol. A pesar de llegar a la final, Argentina perdió por 1-0 en un polémico partido.
La temporada 1991 comenzaría exitosamente al ganar en el mes de diciembre la Supercopa de Italia. Sin embargo, no finalizaría de la mejor manera ya que daría positivo en un control antidopaje por primera vez en su carrera. El 17 de marzo de 1991, por la fecha 25, el Nápoles le ganó por 1-0 al Bari con gol de Gianfranco Sola. Tras el partido, Maradona fue elegido para el control antidopaje, que finalmente daría positivo por cocaína. La Federación Italiana le impuso una sanción que lo alejaría de los estadios durante 15 meses, sanción que fue ratificada por el Comité de Apelación. Maradona decidió volver a la Argentina el 1 de abril, y se instaló en Buenos Aires. El 26 de ese mismo mes un operativo policial allanó el departamento que Maradona tenía en el barrio de Caballito. El jugador se encontraba con dos amigos y fueron halladas drogas en su poder, por lo que fue detenido por la policía. Un día después, tras el pago de una fianza de 20.000 pesos, fue liberado. Si bien no se le inició un proceso penal, la jueza Amelia Berras de Vidal le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación. La justicia italiana lo condenó, en septiembre de 1991, a 14 meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. El 1 de julio de 1992 vencía la suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA y su pase estaba todavía en poder del Nápoles. Maradona fichó por el Sevilla debido a la insistencia del entrenador argentino Carlos Bilardo, entonces entrenador del conjunto sevillano. Sin embargo, Maradona todavía necesitaba la autorización judicial para salir del país, debido al problema que había tenido el año anterior en su departamento del barrio de Caballito. Luego de ser autorizado por la jueza de la causa, pudo negociar su contrato y se incorporó al Sevilla una vez iniciada la liga de la temporada. Durante esa época se resintió de una antigua lesión de la rodilla, por lo que en muchos partidos jugaba infiltrado. Durante el entretiempo del partido disputado con el Real Burgos el 13 de junio de 1993, Maradona pidió el cambio debido a esta lesión, pero Bilardo le pidió que continuara, por lo que el médico del plantel le aplicó 3 inyecciones de un antiinflamatorio en la rodilla. Sin embargo, a los 53 minutos Bilardo decide reemplazarlo por Pineda, provocando la ira del jugador que insultó públicamente al entrenador. Este episodio terminó de romper las relaciones entre Maradona y la dirigencia. Ese fue su último partido, ya que 2 meses después volvió al fútbol argentino. En 1993, se produjo su vuelta al fútbol argentino, esta vez con la camiseta de Newell's Old Boys. Pero en un principio las negociaciones estaban encaminadas para su regreso a Argentinos Juniors, hasta que se produjo un episodio que arruinaría la negociación y determinaría su incorporación a Newell's. Sin embargo, la relación con la dirigencia también fue mala. El 2 de febrero Maradona agredió con un rifle de aire comprimido a un grupo de periodistas y fotógrafos que hacían guardia en la puerta de su casa quinta ubicada en Moreno, y por este hecho fue condenado, tiempo después, a 2 años de prisión en suspenso y a indemnizar a los periodistas agredidos. Para el Mundial de Estados Unidos, Maradona dio positivo en el dopaje debido a un error de ingestión de una bebida energizante y fue suspendido nuevamente por 15 meses. En este tiempo comenzó a dirigir como director técnico, pero decidió volver a jugar en Boca por última vez, aunque peleas con la dirigencia y distintos problemas por dopaje positivo hicieron que se retire el 30 de octubre de 1997, el día de su cumpleaños número 37. Puedo contar más sobre la vida de Maradona, su posterior lucha contra las drogas, su etapa como director técnico, pero si así lo desean, puedo hacer una segunda parte hablando sobre esta etapa de Diego Maradona. Lamentablemente murió el día 25 de noviembre de este trágico 2020 debido a un paro cardiorrespiratorio. A lo largo de toda su vida, Maradona nos demostró su patriotismo y calidad como jugador. Sin embargo, distintas decisiones tomadas por él lo llevaron a manchar su nombre. Ganó un total de 13 trofeos y anotó 358 goles en 724 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas.
Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.